compartiendo con ustedes. Este seminario ya se empezó a dictar el año pasado, el anteaño, y el objetivo un poco es darle un poco de virtualidad a la actividad agropecuaria. ¿Sí? Bueno, antes de eso, un pequeño homenaje a dos personas que han puesto mucho en la universidad y que hoy no pueden estar. Bueno, estas personas que uno no hubiera pensado que no estarían, que es Norberto Porcel de Peralta el año pasado, y recientemente Cintia, que bueno, qué sé yo, le han dado mucho a la universidad, ¿sí? Como docentes. Entonces, bueno, esto es parte de todo esto, de construir para el otro, ¿sí? El ser docente es algo que se lleva en el ADN y es más allá de ser buen profesional, es tratar de compartir conocimientos y a partir de ahí hacer un poquito un país mejor, ¿sí? Por eso, acá viendo muchos chicos jóvenes que han tenido la amabilidad de dejarnos a los profesionales estar adelante, porque nos quedó chico el rancho, ¿sí? Así que les agradezco, capacítense, léanse, que estamos en el momento de las redes y que un TikTok parece más fuerte, pero lean, interpreten, planifiquen, ya sea desde el punto de vista impositivo, desde el punto de vista de mercado de futuro y opciones que van a ver con Juan Basqueto, va a estar Escapín, que creo que el tema de inteligencia artificial y todo lo conocen Escapín de la universidad y creo que más de uno le agradece porque por ahí nos juntamos con profesionales de veterinario y de otro y un Excel les parece algo extraño, ¿sí? La universidad y demás tienen que tener tecnología. A mí les digo a alguien como que ya me siento vieja muchas veces y me cuestan los cambios, ¿sí? De hecho imprimo para poder leer y ya los chicos de ahora leen en el celular y no lo puedo entender porque necesito ver el papel. Bueno, la tecnología o nos deja atrás o se instala, pero para eso, una vez que uno rompe la barrera de no saber, ya parece todo más fácil. Y es un poco lo que eso es, construir a través del otro, ¿sí? A través del equipo. Por lo tanto, un poco convocante, el seminario no tenía previsto estas dos reuniones, esta primera va a ser de todos los cambios en ganancia, bienes personales, monotributo, y el viernes que viene va a ser de blanqueo, ¿sí? Que si no me equivoco va a ser en el CESIS, en principio. La idea también es empezar a rotar y involucrarnos con la comunidad, por eso el objetivo no es solamente hacerlo de la universidad, ¿sí? Después volveremos a nuestra querida universidad, que la mayoría es recibido de la misma. Entonces, bueno, esperemos que nos acompañen, nos aflojen, porque cuando vienen los vencimientos nos quedamos hablando solos. Parece una pérdida de tiempo, pero el compartir con otro profesional las mismas inquietudes es una ganancia. Y teniendo en cuenta que ya la mayoría de los cursos y demás son virtuales, la verdad es que no es lo mismo la virtualidad. Uno ve una cara y se da cuenta que uno no entendió, hace una pregunta y ve el gesto y otro se para, y cuando hay una pantalla por medio no es lo mismo. Entonces, el poder hacer cosas distintas, aparte charlan, hacen psicología entre todos, nos quejamos todos de lo mismo, y de pronto por ahí salimos un poquito más felices, ¿sí? Bueno, vamos a empezar un poquito con el tema de la prórroga de ganancias. El viernes pasado, muy contentos, todos nos empezamos a mensajear que se había prorrogado ganancias, ¿sí? Yo creo que en eso sale y se dispara por todos lados. Ahora, ¿es una real prórroga? Y a ver, ¿cómo es esto? ¿Qué me pasa? Sí, pero... ahí está. No sé hasta qué punto es una prórroga de ganancias. A ver, ganancias, bienes personales e impuestos cedular, ¿sí? ¿Qué nos dicen? Que el vencimiento original sigue siendo ahora fines de agosto, pero que aquellos que quieran se va a considerar presentada en término en esta fecha, 18 de septiembre, 19 de septiembre y 20 de septiembre, de acuerdo a la terminación de la CUIS. Pero para acceder a ese beneficio, ¿qué hay que hacer? Pagar un sexto anticipo, que si uno entra en el sistema de cuentas tributarias, ya lo puede ver generado.
Obviamente, ¿quién va a pagar el sexto anticipo? Venimos por ahí de un momento no tan bueno en el agro, por ejemplo, y no todo el mundo tiene ese sexto anticipo que pagar. Y para eso lo tenemos que tener determinada ganancia y bienes personales. Pero a su vez agravo la situación, que ya lo vamos a ver. No se prorrogó el régimen especial de pago anticipado de impuestos a los bienes personales. No se prorrogó en el sentido que habría que hacer el pago del 75% como mínimo para poder hacer la opción de pago anticipado de bienes personales. Y para poder hacer eso, ¿qué tengo que tener? Todo determinado, ¿sí? Y de hecho los profesionales no nos quejamos porque no nos queda otra cosa de hacer. De hecho, creo que la mayoría que nos han empapelado de requerimientos, y no les digo hoy, si ustedes entran en nuestra parte, salen 30.000 inconsistencias, que en realidad eso, o sea, a mi juicio ha sido para asustar, porque hasta no presentó la declaración jurada de tabaco. Si uno mira, digo, que mi cliente tendría que presentar la declaración jurada de tabaco si no produce tabaco. No coincide el IVA con, o sea, a mi juicio esto sí ya es un amedrentamiento o para tener miedo, ¿para qué? Para que uno se adhiera a moratoria o blanqueo. Están llegando inducciones, se están abriendo un montón de requerimientos, ¿sí? Y a su vez los inspectores quieren cerrar inspecciones, ¿sí? Entonces todo eso que el día, ¿cuántas horas tienen? 24. Tiene el profe que decía que el día tenía el de recursos humanos hace mucho tiempo, Tortis, ¿sí? Siempre hablaba del costo oportunidad del tiempo. ¿Qué? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, si yo quiero hacer uso de la opción, ¿sí? Tengo que ingresar un sexto anticipo. ¿Por qué es importante, si hago uso de la opción, ingresar el sexto anticipo? Para que no se me generen intereses resarcitorios por el impuesto determinado definitivo que presente en septiembre. Obviamente, ese sexto anticipo para algunos contribuyentes puede ser que exceda el impuesto determinado, especialmente en bienes personales donde las variables han cambiado. Entonces, lo bueno es que ya está generado. Uno entra al sistema de cuentas tributarias y va a haber generado un sexto anticipo. Entonces, ¿es o no una prórroga? A mi juicio, el entrar, el hacerle pagar el BEP del sexto anticipo y demás, es un ladrón de tiempo. ¿Estamos? Sí se puede compensar. Bueno, si tiene saldo a libre disponibilidad, se podrá compensar ese sexto anticipo y nos dará más tiempo para presentar la declaración jurada. Pero ojo, que si tengo que hacer la opción, excepto que en estos días futuros se prorrogue de nuevo la opción del régimen especial anticipado de bienes personales. Bueno. Entonces, vencimientos originales, 26, 27 y 28 de agosto del 2024. Si quiero ingresar el sexto anticipo, bueno, obviamente la cuota 6 van a ser los mismos códigos y conceptos del impuesto. Bueno, se puede hacer la opción de reducción de anticipos, que es lo que le decía. El problema es que para hacer todo esto, ¿qué tenemos que tener? El impuesto determinado, tanto ganancias como bienes personales. ¿Me explico? ¿Cómo voy a saber si mi problema es que no terminé de liquidar o me equivoco? ¿Sí? Entonces, sí puedo hacer la reducción de anticipo. Ahora, si no lo ingreso y después cuando ingreso en septiembre la declaración jurada correcta, voy a tener que ingresar intereses resarcitorios. ¿Sí? A ver, por ahí la AFIP está pensando que cada uno se autoliquida su propio impuesto. Entonces dirá, bueno, si es uno, pero en realidad el problema es que somos los contadores los que liquidamos el impuesto y tenemos un tiempo, y nos han tirado por la cabeza una ley o paquete fiscal, que no es nada sencillo, ¿sí? Tiene un montón. Hemos escuchado cursos y todos los cursos en algunos puntos tienen situaciones opuestas o que no están claras. No les digo por sí el blanqueo, no se sabe si el mínimo exento es $100.000, pero si vos blanqueas 200.000, si te cobran el 5 por todo, ¿me explico? Si es un mínimo exento o es un mínimo exento o una deducción, digamos. Entonces todas estas cosas determinan que uno le tiene que transmitir al cliente que no es menor, porque no es menor no pagar
que pagar sobre el excedente, ¿sí? Y eso implica que el cliente tenga que tomar una medida o una decisión. Entonces, bueno, no es todo claro. ¿Mm? Bueno. Dice que los contribuyentes que realicen la presentación de las declaraciones juradas, el pago, su regularización en un plan de facilidad de pago de los impuestos a las ganancias en los vencimientos originales no estarán alcanzados por ese especial pago a cuenta. Bueno, obviamente es lógico, ¿sí? No sé por qué se escucha. ¿Cómo? No, pero se siente como un teléfono. Ah, ¿no escuchan? ¿Hola? 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 Bueno, obviamente aquel que no hace la opción, de hecho muchos ya se están presentando las declaraciones juradas, ¿sí? Bueno, entonces, lo más importante que hay que tener presente es que hasta el día de hoy, no sé mañana, no se prorroga el 75% del pago a cuenta del régimen especial de bienes personales. ¿Ah? Si alguien quiere hacer la opción de pagar bienes personales acumulados, que es una buena opción en muchos casos, ¿sí? Ya vamos a ver por qué, tiene que pagar ese 75% que es el ejercicio de la opción. Y no es menor pagarlo bien. Es un requisito fundamental pagarlo bien. Bueno, esto es simplemente para dar un poquito de expresión de lo que muchas veces pensamos en estos días, en esta dinámica o en este tira y afloje. Bueno. Sí. En principio creo que con ambas cosas. Cuando ya que tocaste ese punto, y si no te lo averiguo, no le presté atención, pero en principio se podría compensar igual que cualquiera de los otros anticipos. Lo que sí se están recibiendo requerimientos por cómputo improcedente del impuesto al cheque. ¿Sí? Sí, tiene que cumplir. Recuerden, si soy pyme, micro o pequeña, es el 100% lo que puedo computar como impuesto al cheque, hasta el día del mes anterior a que la compensación. ¿Sí? ¿Vamos? No, perdón. El 33% hasta el día del mes anterior. El 67% tiene que responder al periodo fiscal anterior. ¿Sí? Si soy micro, bueno, a partir de, si soy industria, tramo 1, tengo el 60%. Y lo mismo, el 33% de créditos o débitos, el 100% se puede computar, perdón, el 33% se puede computar hasta el día del mes anterior al periodo que estoy compensando. Si estoy compensando un anticipo de mayo, el que se haya generado en el 33% hasta el 31 de marzo. Ahora, la diferencia hasta llegar al 60% es el del periodo anterior. Correcto, ¿sí? Lo que se está observando es que están controlando por sistema hoy por hoy, por ejemplo, si era micro y se tomó el 100% como si fuese pequeña. Y estoy hablando de periodo viejo. ¿Qué significa? Se anulan esa compensación. La mayoría de las agencias uno trata de que le anulen parcialmente, solamente lo que se tomó en excedente, ¿sí? Pero eso que descarta lo pagado en ganancias, te genera interés de anticipo. Bueno, está el tema moratoria, que ya vamos a ver bien el tema del interés, ¿sí? Quiero decirle que todavía incluso en moratoria hay algunas dudas con qué intereses están condonados. ¿Sí? Sí, exacto. Bueno, ¿cómo quedaron los nuevos anticipos? Los nuevos anticipos, cuando presentemos ganancias y bienes personales de 2023, van a vencer en octubre y van a vencer en noviembre. Y después ya se regulariza todo, en diciembre, febrero y abril. Si no me equivoco. Bueno, vamos a ver un poquitito los cambios en ganancias. Ganancias ya todo el mundo sabe, la tabla nueva de ganancias. Igual la verdad que es lastimosa para los autónomos, no cambia nada. De
uno se compara una persona, un profesional independiente que sea responsable inscripto versus un empleado en relación de dependencia o versus un monotributista, y estamos en el horno, ¿sí? Lamentablemente, o sea, ustedes piensan que cuando hay una ganancia que supera los 3.754.000 pesos, ya vamos al 35%, ¿sí? Y el año pasado, los empleados en los últimos meses que ganaban más de 1.800.000 o 1.800.000 no tributaban ganancias. O sea, no hay equidad un autónomo respecto de un empleado, incluso de un empleado en relación de dependencia hoy en día, porque la tabla de 2024 tampoco es wow, digamos. Eso es lo que por ahí uno tiene que pelear un poco más o cada vez que pueda conversarlo para ver si le llegan nuestros nuevos, porque las deducciones personales tampoco son relevantes aún con los aumentos. ¿Estamos mejor que antes? Capaz que sí, pero no llega a ser lo importante que debería ser. Más aún, si uno se pone a ver una empresa unipersonal, llegado el caso, tiene el ajuste por inflación, con cuestionamiento o no, pero por ahí tiene una posibilidad de ajustar por inflación el activo inicial afectado a la actividad. Obviamente, si está apalancado, está en el orden. ¿Sí? Bueno. Estos son la ganancia disponible, los mínimos y demás, los que han quedado. Acá la única salvedad es si son empleados en relación de dependencia, hay que tener cuidado porque hay que aplicar ciertas normas particulares porque tienen deducciones que muchas veces le hace cero la ganancia por los sueldos. Por ahí cuarta categoría, lo vemos más adelante en realidad, porque tiene toda una mecánica y una complicación extra. Lo que sí, tengan presente, porque por ejemplo el aguinaldo en muchos casos está exento, si hay una serie de variables que uno lo hace en automático y puede generar un impuesto que no corresponde. Bueno. Y acá está lo más importante, que fue uno de los cambios más importantes que hubo para este 2023. Los cambios, ahí van a ver la nueva tabla, que se subió a 100 millones de pesos, el nuevo mínimo disponible, por lo cual aquel que tenga su casa y su auto ya no va a ser contribuyente de bienes personales en términos generales. Más aún, la casa habitación este año hasta 350 millones de pesos no tributa bienes personales, y la tasa se unificó bienes del país y bienes del exterior, o sea que ahora aplicamos toda esta única tabla, quedando la tasa más alta en 1,50%. El año que viene va a quedar en 1,25, el otro año va a quedar en 1, el otro año va a quedar en 0,75 y el otro año en 0, va a terminar en 0,25. ¿Sí? Eso es por ahí lo más relevante. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque esto lo voy a tener que machar con la opción de pagar 5 años en forma acumulada. ¿Sí? Y lo que genera eso de pagar 5 años. A ver, obviamente que si yo no hago la opción, cualquier gobierno o decisión política me puede cambiar esto. ¿Estamos? Ya sea después del 2027 o antes del 2027. ¿Por qué vino bienes personales y por qué era importante que se apruebe la reforma de bienes personales respecto de esto? Porque los que blanquearon en la época de Macri, después que vino el otro gobierno y complicó las alícuotas de los bienes del exterior. De hecho, la mayoría de los que tenían bienes del exterior pagaba el 2,25%. Eso muchas veces a lo largo del tiempo implicaba ir perdiendo capital, porque en general las cuentas bancarias en el exterior nos generan una renta del 2,25%. Lo único que ayudaba que el tipo de cambio oficial era más bajo, y bueno, no equivaldría a lo que era un tipo de cambio medio. Pero esto es lo por ahí de bienes personales lo más importante, que muchos van a quedar afuera de bienes personales. Al periodo fiscal 2027 vamos a terminar con el 0,25% sobre el valor total de los bienes. Y el mínimo imponible de 100 millones se va a ir actualizando todos los años, al igual que los 350 millones de casa habitación. No cambió la evaluación de los inmuebles, es decir, que seguimos tomando evaluación fiscal 2017 por índice de precio del consumidor, que es el 28,311 para este año, es algo que beneficia, porque la verdad que si uno las bases imponibles de muchas jurisdicciones ha aumentado,
¿sí? Hoy por hoy los inmuebles rurales pertenecientes a personas físicas, lo afecten o no a una explotación unipersonal o a una sociedad de hecho siguen exentos, que era una de las dudas que por ahí, o uno de los rumores que empezó a circular que iban a grabar los inmuebles rurales. Eso es por ahí lo que a los productores que tienen inmueble en cabeza propia, personal, nos puede llegar a pagar el impuesto acumulado, para evitar que si alguien quiere grabar los inmuebles rurales. Me tocó corregir un libro de bienes personales, en donde el autor anterior, en realidad, colocó que no veía explicación por qué los inmuebles rurales estaban exentos de bienes personales, y lo consideraba que no era correcto a los efectos de la capacidad contributiva, porque se entiende que alguien que tiene un inmueble rural tiene más capacidad. En realidad hay una explicación. Este productor ya paga impuesto inmobiliario, que no pagan otros bienes, ¿sí? Y en una magnitud más aún, en algunas provincias el impuesto inmobiliario y tasa de infraestructura social, como es provincia de Buenos Aires. Entonces no es porque sí, y al agregarle otro impuesto ya la rentabilidad del inmueble, el mantener ese inmueble, no, o sea, tiene su explicación, ¿sí? Obviamente borro ese párrafo, no me gustaba nada, ¿sí? Bueno, pero quiero decirles que mirar las miradas distintas sobre las cosas. Una cosa es la mirada de alguien que está vinculado con el agro y otra cosa es la mirada de alguien que está en Capital Federal, ¿sí? Esas son las miradas que después se hacen los debates y se toman decisiones políticas impositivas o tributarias, ¿estamos? Porque, bueno, es tan válida como la mía, esa mirada. Pero bueno, para que vean que no todo el mundo piensa igual cuando se toman las decisiones. Bueno. A su vez también hay una opción, que es contribuyente cumplidor. Aquel contribuyente, persona humana o sucesión indivisa, que cumple las condiciones que ya la vamos a ver para ser cumplidor por los periodos fiscales 23, 24 y 25, ¿no hay ninguna pregunta? 23, 24 y 25 tiene una reducción de 0,50 puntos porcentuales, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que nosotros veíamos, cuando veíamos bienes personales, que la alícuota era 1,50, ¿sí? Se reduce a 1. El otro tramo a 0,75, a 0,50, a 0,25 y a 0. ¿Ah? Esa opción de contribuyente cumplidor la puedo hacer a través del sistema registral. Aparece una pantalla que dice contribuyente cumplidor, la cliqueo y ya estoy, bueno, y ahí me dicen si me la dan o no. Por ejemplo, lo que pasó con las participaciones sociales es que al ser contribuyente cumplidor, bueno, estas son las tablas reducidas del 2024 y del 2025. ¿Qué pasa? Estos valores se van a actualizar por ley. Son tablas provisorias. Lo que sí se publicó es que se van a reducir los porcentuales si sos contribuyente cumplidor. ¿Qué condiciones tengo que cumplir para ser contribuyente cumplidor? Voy a leerlas porque no deben ver nada. Haber presentado y cancelado antes del 31 de diciembre del 2023 el impuesto a los bienes personales de los periodos 20, 21 y 22. ¿Qué pasó con participaciones sociales? Muchos hicieron planes de pago. Y la última cuota del plan de pago terminó en enero del 2024. Esas personas, por más que sea injusto, o esos contribuyentes, no pueden hacer la opción de contribuyente cumplidor. Así presenten muchas multinotas en AFIP diciendo que es injusto. ¿Está? De hecho, he visto respuestas de AFIP y no admite, por el hecho de haber hecho plan de facilidad de pago, por más que no se haya caducado, se considera que el impuesto a los bienes personales no estaba pagado el 31 de diciembre del 2023. No sé si fue el efecto deseado, si es lo que está interpretando y lo que está excluyendo a muchas empresas de poder hacer la opción. ¿Y por qué? Porque no hemos visto alarmados por los importes que dan bienes personales, participaciones sociales en sociedades. Todo esto por el bendito ajuste por inflación contable. ¿Sí? Entonces,
Cuando vos le decías al cliente, te da tanto, los pelos se punta, digamos, ¿sí? Y lamentablemente es balance comercial, ¿sí? No es balance impositivo ni nada, es balance comercial. Por eso, ojo con las decisiones comerciales, las decisiones contables. Recuerden que hacer un revalúo técnico del inmueble, si bien no afecta el impuesto a las ganancias, ¿en qué me afecta? Bienes personales, participaciones sociales. RT22, la evaluación de la cementera, flujo de fondo descontado. Igual muchas veces lo hacemos porque si no, no hay patrimonio neto negativo, ¿sí? Por el efecto del ajuste por inflación. O sea, uno pone en la balanza y va decidiendo qué es lo mejor. No haber blanqueado, ¿sí? ¿Qué pasa? Muchas veces la decisión de blanqueo recién la estoy empezando a evaluar ahora. Si llego a hacer la decisión de blanqueo, obviamente pierdo la condición de contribuyente cumplidor. Bueno, poseer quiz, no estar en estado inactivo, o estar en estado activo sin limitaciones con clave fiscal nivel de seguridad 3, eso la mayoría lo cumple. Encontrarse inscrito en el impuesto de los bienes personales 2020, 21 y 22, tener actualizado el domicilio fiscal, tener constituido el domicilio fiscal electrónico, tener registrado el correo electrónico y el número de teléfono, tener actualizado y correctamente la actualidad, la actividad, no registrar en el sistema registral, no respondió requerimiento o no respondió requerimiento verifica. Yo te digo que con toda la cantidad de requerimientos que estamos recibiendo, Dios mío. No sé si les pasa lo mismo. Sí. Que no tienen que haber blanqueado. Sí. En el caso de las sociedades, el socio, hay algunos que tienen como un socio, que blanquea $100.000 el socio. En principio te digo que no está claro. No está claro. ¿Está? ¿Por qué? Porque hay un artículo 35 de la ley de blanqueo que dice que el blanqueo del socio cubre la sociedad. Si vos me preguntás, a mí me gusta más que blanquee el socio que la sociedad. ¿Está? Más aún, se están preguntando si vos sos socio de 10 sociedades, ¿cómo imputar el blanqueo? O estás esperando que venga una inspección y decís, acá tengo el blanqueo. ¿Me explico? Bueno, eso lo están discutiendo y sé que se va a venir. El problema espero que se venga pronto, porque uno necesita la información para tomar decisiones, y no el 15 de septiembre cuando ya falten 10 días para abrir la cuenta especial y depositar o blanquear. Eso es lo que ojalá ocurra, porque uno siente que nos tiraron por la cabeza un montón de normas y que esa norma hay que procesar los artículos, ver cómo se aplica, encontrarle dimensión, ajustarlo a la situación de cada contribuyente en particular. Sí creo que va a resultar el blanqueo más allá de las previsiones iniciales que tenía, ¿sí? Porque uno lo está observando en las consultas, en las decisiones, en lo que escucha en los distintos cursos, foros, o sea, no va a ser el de Macri, supongo, que fue muy exitoso, pero tal vez más de lo que ellos pensaban. Eso es obviamente, pero aparte con todos los aprietes, digamos. También estamos. Bueno, entonces, para poder obtener el beneficio, ¿qué hago? Entro al sistema registral, selecciono beneficio impuesto a los bienes personales, artículo 64, y ahí hago la opción, es un clic nada más. ¿Vamos? Recién cuando hago este clic, me aparecen bienes personales, la opción contribuyente cumplidor. ¿Está? Si yo no hago esta opción, bienes personales común y normal, ¿sí? No me voy a dar cuenta. Capaz que hace presente y me doy cuenta después. ¿Está? Sí o sí tengo que hacer la opción para que me aparezca en el aplicativo. ¿Puede ser contribuyente cumplidor y pagar por adelantado bienes personales? No, es una opción u otra, ¿sí? Si opto por el acumulado, salgo del régimen de beneficio de contribuyente cumplidor. O sea, no hay reducción en el régimen anticipado. Esa sería la opción. Bueno, acá está. Creo que te dejaron rectificar, ¿sí? Sí. Sí.
dejaron rectificar, de hecho cambiaron el aplicativo, todo. Digan, lo que pasa es que cuando uno, ¿qué nos pasó en lo personal? Decíamos, no llegamos, o empezamos a presentar o no llegamos. Bueno, empezamos con los más chiquitos, a la espera de que siempre el más grande quiere especular, y bueno, había que tomar una decisión. Después creo que a los 2 días salió la prórroga. Bueno, fíjense que así sale la pregunta. ¿Le corresponde el beneficio del contribuyente cumplidor? Uno pone sí, estimo que esto también lo va a vincular con lo que haya hecho la opción. Bueno, acá un poquito el cálculo. Este es un contribuyente, lo que le daría normal y lo que le daría como cumplidor. ¿Sí? La diferencia, obviamente que depende de la magnitud del patrimonio y demás, el beneficio. Pero en este caso, bueno, es casi 1 millón de pesos menos. Por lo tanto, es importante que lo hagamos, porque también es un poco cazabobo. Uno hace el aplicativo y demás, y no ve la pregunta, presenta. ¿Sí? Bueno, y acá hay otro ejemplo. Esta es la tabla común, la tabla contribuyente cumplidor y demás. Se pueden absorber saldos a favor, percepciones de bienes personales. Hay un temita con unas percepciones que ocurrió en los últimos meses del año, que salió una resolución totalmente injusta a mi juicio, que se la tira para el otro año. Si ustedes sacan mis retenciones o mis percepciones, le da un importe, y cuando van al aplicativo les da otro importe y no saben por qué. Es menor. ¿Por qué? Porque si alguien viajó al exterior en esa época, no se podría técnicamente, si usaste la tarjeta, no podrías computar esas percepciones en este año, sino en el otro año. Anótenlo, es para que nadie las use, o sea, es de tener que dejar un papel de trabajo con esa percepción para computártelo el otro año y tenerlo presente. Sí, si le da mucha bronca, compútenlo igual, qué sé yo. Son montos no relevantes en general. ¿Sí? Sí, todas esas malas suertes, pero ese es el motivo porque no coincide. Bueno, lo mismo, participaciones sociales, le queda las reducciones del 0,1250 puntos, o sea, le queda la alícuota en 0,3750, que es mucho, o sea, no es tan poquito la reducción. 23, 24 y 25 están inscritos en participaciones sociales, haber cancelado antes del 31 de diciembre del 2023, es el problema de los planes de pago, muchos hicieron planes de pago, o sea, están con una bronca. No haber regularizado los activos, en principio las condiciones son independientes. Ser pyme, ¿sí? Eso también fue un lío, porque cuando salió la prórroga de participaciones sociales, que dijimos, acá estamos todos. Cuando uno leía la letra chica, las que no encuadran como pyme, no le dejó hacer participaciones sociales. Y nosotros decimos, ay, no tenemos ninguna que no sea pyme. Y resulta que cuando vos tenés inmuebles que superen determinado valor y se dedican a la actividad de alquiler de inmuebles, no sos pyme, por ejemplo, y no estamos hablando de la superempresa, ¿sí? No ocurre lo mismo cuando sos productor agropecuario, es cuando tenés la actividad de arrendamiento, por ejemplo. Entonces empezaba a ver, o bueno, un contribuyente no tan prolijo, no presento IVA, no presento esto, no presento el otro, bueno, también se le cae la condición de pyme. Está pidiendo una nueva ley pyme. Ojalá que salga una nueva ley pyme acorde a las necesidades que hoy en día tiene la pequeña y mediana industria. Esperemos que así sea porque lo necesitamos. ¿Sí? Tener un quit del estado administrativo activo, encontrarse inscrito en bienes personales 20, 21, 22, si estuviese obligado a ello. Esto, cuidado, muchas veces presentamos, y no en todos los casos podemos, o sea, en muchos casos podemos presentar sin estar inscritos. Bueno, las inscripciones no son menores. Tener actualizado el domicilio fiscal, el domicilio electrónico constituido, tener registrado el correo electrónico y un número de teléfono, y tener actualizado el código de actividad, y no registrar en el sistema registral que no cumplimos con algún requerimiento. ¿Qué pasa con la anulación del beneficio? Bueno,
hago el beneficio contribuyente cumplidor porque me vence la declaración jurada de bienes personales. De hecho, vence esta semana, no, la próxima, si no me equivoco. Corríjame. Bueno, y después decido blanqueo. Entonces, en este caso, voy a tener que hacer una presentación por presentaciones digitales, voy a tener que rectificar la declaración jurada, ingresar los intereses resarcitorios, ¿sí? Y dice que el organismo podrá aplicar sanciones. Bueno, no es si viene un impuesto que ha sido oneroso, tampoco es ganancia, digamos. Bueno, si en algún momento se deniega la solicitud, podemos quejarnos, tenemos que hacer una presentación digital, analicemos si amerita que nos quejemos o no, busquemos bien. No he observado, excepto en el tema que generó muchas preguntas, que no había pagado la última cuota del plan de pago. En las otras cuestiones creo que en general está funcionando bien el sistema. No está funcionando bien con los intereses, pero sí con las otras cosas. ¿Dudas, preguntas? ¿Corre claro? ¿Sí? Bueno, el régimen especial de bienes personales acumulados. Esto sí es importante, a mi juicio. Todos los residentes fiscales argentinos al 31 de diciembre del 2023, o no residentes que fueron residentes fiscales en Argentina antes del 31, ¿se acuerdan cuando se fueron mucho a Uruguay a vivir? Bueno, Uruguay fue el mayor país que generó, cuando vino el aporte solidario y nadie quería tributar y bueno, se habían enojado, muchos dejaron de ser residentes en nuestro país, ¿sí? Si bien en realidad la actividad económica estaba acá, pero muchos dejaron de ser residentes. Vinculado con el blanqueo, se permite que estos puedan blanquear, ¿sí? Pero tienen que volver a ser residentes argentinos y por lo menos permanecer un periodo fiscal más como residente argentino. Entonces, esta opción incluye los no residentes que fueron antes residentes argentinos y los residentes fiscales argentinos, personas humanas y sucesiones indivisas. En el caso de no residente, persona humana. La sucesión tiene la residencia del causante. ¿Qué significa? Que pueden pagar un impuesto acumulado por 2023, 2024, 25, 26 y 27. ¿Sí? Es voluntaria e individual. No es retroactiva. Vamos como el monotributo. Muchos dicen, bueno, podría haber sido monotributista. El monotributo no es retroactivo. Hago la opción para adelante. Lo mismo acá. Incluye a bienes personales y todo otro impuesto patrimonial que lo sustituya. Invención argentina. Yo no sé si después van a crear al Juan de los Palotes y van a decir que no es un impuesto patrimonial, pero la base imponible va a ser el patrimonio. Y bueno, ahí van a venir litigios. Sin lugar a dudas. ¿Está? Pero bueno. O otro aporte solidario. ¿Qué van a decir? Que es un aporte solidario y que no es un tributo. Bueno, esa es la inventiva argentina, que la verdad que asegurar a un cliente que va a tener totalmente, porque yo le voy a explicar la otra parte de esta opción, estabilidad fiscal, y es un riesgo en nuestro país. Son muchos años. Mucho y tan poco. Bueno, la opción es hasta la fecha de vencimiento establecida por este organismo, ¿sí?, para el pago del saldo de la declaración jurada del impuesto a los bienes personales. Yo te digo, al principio yo había interpretado que también se prorrogaba esta opción de pagar el 75%, porque interpretaba que el saldo se trasladó a septiembre, ¿sí? Pero como todo lo enroscado, en realidad no, por 15 días, digo, les cambiará tanto la ecuación económica, fiscal. Bueno, por eso la trampa de que en realidad los vencimientos no se cambian y que uno opta por pagar el septo anticipo y presentar en septiembre. Pero el vencimiento original se mantiene. Por lo tanto, esto es lo que hace concluir de que esto no se prorroga. Ojo, mañana o el lunes, bueno, más viste que usan los sábados y los domingos ahora para sacar normas. El domingo nos podemos enterar, nos llega a nuestro WhatsApp, que en realidad también se prorroga, porque esto genera ruido. Uno de los consejos que más se mueve, y le saco el sombrero, el Consejo de Capital Federal,
Podemos tener discrepancias o no, pero bueno, la verdad que es bastante activo en el pedido de las prórrogas. Que hay que presentar el formulario de declaración jurada 3337 a través del servicio régimen especial de ingreso de bienes personales que ya se puede dar de alta, pero que no están habilitadas todas las opciones. Y se tiene que ingresar el pago inicial del 75% después de percepciones y anticipos. ¿Sí? ¿Y qué pasa si esto es determinante para la opción? ¿Qué pasa si las percepciones o anticipos me absorben todo el impuesto? No tengo 75%. Bueno, ahí dice que todo es fantástico acá. Algunos dicen que hagan un BEP por $1, ¿sí? Para que no tengamos problema y quede claro. Pero bueno, la verdad es que no debería haber opción en ese caso. Pero te queda la inseguridad si después te van a decir que no hiciste la opción. Viste que acá, bueno, en el grupo de RPAR ponían eso, hacer la opción por $1. Si tienen duda o tienen un poco de miedo, se hace la opción por $1 y te quedas tranquilo. Bueno. Bienes no regularizados. Bienes al 31 de diciembre del 2023 evaluados de acuerdo a la Ley de Bienes Personales. Excluido obviamente acciones y participaciones sociales y bienes exentos, o sea que es bienes personales. Menos mínimo no imponible, menos casa habitación hasta el mínimo no computable. ¿Sí? Todo eso se multiplica por 5 y por el 0,45%. Solamente hay que tener cuidado que de estos bienes que dice acá, que ya vamos a leer cuáles son, los adquirimos después del 10 de diciembre, si bien técnicamente están exentos, como fueron adquiridos después del 10 de diciembre, forman parte de la base imponible. ¿Está? Que son los siguientes. ¿Por qué dije que antes de pasar a esto? ¿Por qué dije que es fundamental que en lugar de un 75, si quieren, pongan un 80? Si no se paga bien, el saldo pendiente se debe pagar incrementado en un 100%. ¿Vamos? O sea, que si yo me equivoco y pago el 70% en lugar del 75%, el 5% lo voy a tener que pagar doble si quiero mantenerme en el régimen. Puedo renunciar y eso lo imputo a bienes personales. Bueno, eso es difícil. ¿Vale? Bueno, estos son los bienes, ¿sí? Estos son los bienes que si lo compré después del 10 de diciembre están grabados. Títulos, bonos y demás títulos, valores emitidos por la Nación, las provincias, las municipalidades y Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los certificados de depósito cedro. Hoy todo el mundo habla de los cedros. Las obligaciones negociables emitidas en moneda nacional que cumplan con el artículo 36 de la Ley 23.576, que es oferta pública. Los instrumentos emitidos en moneda nacional destinados a fomentar las inversiones que establece el Poder Ejecutivo Nacional, eso por ahí en los micrositios de así está. FIMA, ¿sí? Certificado de participación y valores representativos de fideicomisos financieros, o sea, muchas, son todas inversiones financieras. Ojo con esto, más que todo por los FIMA, y que el productor no ha hecho FIMA, o bueno, tengamos presentes estas cuestiones. A su vez, si yo blanqueé, ¿sí?, los bienes regularizados en las 3 etapas, evaluados conforme al régimen de regularización, se toma el valor en dólares, acuérdense que ese blanqueo se paga en dólares, excepto algunas excepciones, al tipo de cambio al momento de la presentación de la declaración jurada de regularización, por 4. ¿Por qué? Porque el 2023 ya está incluido en el blanqueo, por el 0,50. También se pueden computar anticipos, percepciones y pagos a cuenta del 2023. ¿Para qué está hecho esto? Para aquellos que blanqueen, no venga otra persona u otro gobierno y le suba las alícuotas. ¿Sí? Es darle un poco de estabilidad en ese sentido. Igual, aquel que no blanquee puede hacer la opción. Abarca todos los bienes regularizados, valuados conforme al artículo 27 de la ley 27.743 en dólares. Y se convierten a pesos aplicando el tipo de cambio comprador del Banco Nación
al último día hábil anterior a la fecha de presentación de la última declaración jurada del régimen de regularización de activos. Recuerden que el régimen de regularización de activos tiene varias etapas. Lo importante es aclararle al cliente, ¿sí? Bueno, estas son las etapas de la regularización, si no me equivoco, ¿sí? Que el régimen de regularización tiene varias etapas. Obviamente, el 80% de la regularización creo que van a ser antes del 30 de septiembre, porque hasta el 30 de septiembre es dinero. Después no se puede blanquear más dinero. ¿Sí? Bueno. La fecha límite de la opción, 7 de octubre del 2024. O sea, límite de la opción de cuando, ¿sí? Límite de la opción, 7 de octubre del 2024, hasta la fecha límite prevista para la manifestación y adhesión y pago adelantado obligatorio de la etapa 3 del régimen de regularización de activos. A tal efecto, para los bienes regularizados se debe confeccionar el formulario 3346 a través de este régimen. El pago a cuenta de los bienes regularizados es diferente del pago a cuenta de los bienes no regularizados. ¿Sí? El pago inicial se efectúa hasta la fecha límite prevista para la manifestación de la adhesión y pago adelantado obligatorio de la etapa 3. Después se hace la declaración jurada. También, ¿qué logra esto? No es menor. Además de pagar por 5 años acumulados, la tasa en que va a terminar bienes personales es el 0,25%, ¿sí? Si no hay otro cambio legislativo. Me da estabilidad fiscal del 2028 hasta el 2038. ¿Qué significa? Que nadie me puede cambiar la carga fiscal. O sea, voy a empezar a pagar bienes personales, pero no me podrían cambiar la carga fiscal del periodo fiscal 2027. ¿Sí? Eso significa que muchos dicen, bueno, pero viene otro y una ley posterior, es derecho adquirido. Distinto es lo que pusieron en el blanqueo, que si alguien se adhiere a este blanqueo no se va a poder adherir, no me acuerdo por cuántos años más, a un nuevo blanqueo. ¿Qué dice todo el mundo? Viene otra ley, cambia eso, pone que todos se pueden adherir al blanqueo y ya esa ley quedó, no sirve. Pero en este caso no, es un derecho adquirido, es como los regímenes de promoción industrial. Yo me adhiero, cumplo las condiciones y me da estabilidad fiscal, lo deberían respetar. Vuelvo a decir, dice que es todo bienes personales o cualquier impuesto patrimonial de características similares. ¿Qué puede pasar? Que se crea algún impuesto que se lo llame distinto, pero como dicen algunos destacados tributaristas, como es, tiene cola, ladra y por más que lo llame de otra manera, es un perro. Creo que le dije cualquier cosa, pero bueno. Bueno, este es el link. ¿Sí? Cuando vean, van a ver que solamente se puede hoy en día hacer la opción, pero no se puede hacer la declaración jurada, porque uno que se sentiría más tranquilo haciendo la declaración jurada, y bueno, llegó el caso, la presenta más tarde, pero por lo menos hacerlo. ¿Qué pasa? Para evitar, si una persona recibe donaciones o herencias, hizo la opción por el régimen especial, pero el donante no pagó el régimen especial, yo sí por esos bienes donados voy a tener que pagar bienes personales. Ahora, si la contraparte hizo la opción, yo no voy a tener que pagar bienes personales hasta el 2027. ¿Sí? ¿Cuándo sirve esto? Si yo tengo una persona que tiene 99 años, ¿sí? Y que se está deshaciendo de todos los bienes, por ahí no sé si tiene mucho sentido que haga la opción, porque está en un proceso en que se está reduciendo el patrimonio. Si yo tengo una persona que piensa que va a explotar con su patrimonio, obviamente es una buena opción, porque todos los incrementos patrimoniales que tenga esa persona no van a estar alcanzados por bienes personales. ¿Sí? Paga y paga por 5 años. ¿Está? Entonces muchas veces depende, además de la supuesta tranquilidad que no puede cambiarlo, lo más importante es ver dónde estoy parado y si ese patrimonio va a explotar o ese patrimonio está en un proceso de disolución. Por ejemplo,
Tenemos un caso en donde una empresa unipersonal está haciendo una reorganización a una sociedad. En ese caso, no tiene sentido, porque si el 80% de su patrimonio es la empresa unipersonal, va a pasar a la sociedad y la sociedad va a pagar bienes personales, participaciones sociales, y él va a pagar un impuesto alto y después se va a reducir. Ahora, si esa persona tiene inmuebles rurales y tiene miedo que vayan a grabar los inmuebles rurales, bueno, por ahí hace un esfuerzo, paga y se queda tranquilo, por ahí no pasa nada. ¿Ah? Futurología no hacemos, pero sí podemos llegar a tomar algunas decisiones relativamente razonables de acuerdo al contexto que estemos. Lamentablemente tenemos que tener tiempo, ¿sí?, para poder evaluarlo. Yo creo que hasta que no hiciste la declaración jurada, fíjate que hay una etapa cuando yo expliqué, ¿sí?, que acá dice, anulación del beneficio. Lo que sí no sé si me animaría a decirte que cuando hayas presentado la declaración jurada. Igual, cuando hayas presentado tenés que pagar el resto, o sea que tampoco tenés mucha opción. Yo creo que el momento clave, si no se prorroga, porque está habiendo un poco de ruido, sería esta semana que viene, no la otra, con el 75%. ¿Sí? Bueno, esto. En el supuesto que el pago inicial fue ingresado de forma parcial, a los fines de mantener los beneficios del régimen, deberá ingresar junto con el pago del saldo resultante de la declaración jurada del impuesto el saldo pendiente de ingreso del pago inicial, incrementando dicho saldo en un 100%. ¿Sí? El saldo pendiente del ingreso del pago inicial incrementado en un 100%. Obviamente, si son 2 pesos no hay problema. ¿Sí? Si por ahí me equivoqué mucho, bueno, esa sería un poco la penalidad que hay si me equivoco en el 75%. Como me equivoqué en el pago inicial, el responsable puede optar por renunciar. ¿Sí? ¿Cómo renuncia? Mediante una presentación a través del sistema Presentaciones Digitales. Va a haber un trámite especial que se llama Régimen Especial de Impuesto a los Bienes Personales, renuncia al pago inicial insuficiente. Presentar la declaración jurada del impuesto a los bienes personales por los periodos fiscales 23 o 24. Ojo, esto significa que el que haga la opción por acá no tiene que presentar bienes personales. ¿Sí? El que hace la opción de este sistema no presenta bienes personales, va a presentar la declaración jurada del régimen especial. ¿Sí? Si la renuncia se efectúa con anterioridad a la presentación de la declaración jurada del régimen, podrá solicitar la reimputación de los montos abonados en concepto de régimen especial a través del sistema de cuentas tributarias. No necesito ir a FIBA a pedir reimputación ni nada, con posterioridad al vencimiento de la misma. Si la renuncia se efectúa con posterioridad a la presentación de la declaración jurada, bueno, acá responde un poquito, ¿sí?, releyendo. Podés hacerlo. Obviamente te da el caso que hayas pagado mal. Podrá solicitar compensación de los montos ingresados contra el impuesto propio. La mencionada solicitud de compensación deberá efectuarse mediante transacción de compensación del sistema de cuentas tributarias. Bueno, ya lo agoté a todos. Encima un viernes, ¿no? Es muy drástico. Bueno, el sujeto que ejerció la opción quedará excluido cuando no se pague el impuesto, ¿sí?, correspondiente a los bienes no regularizados y los regularizados. Cuando no se abone importe alguno en concepto de pago inicial, acá es donde dicen que se pagan el peso, ¿sí?, correspondiente a bienes no regularizados dentro del plazo de vencimiento establecido. La falta de cancelación del pago inicial relativo a los bienes regularizados, ¿sí?, los bienes que blanqueé, que tienen otro plazo, cualquiera de estas cosas lo deja excluido. ¿Sí?
Por eso no es tan sencillo. Yo creo que la mayoría estamos en la etapa que le estamos comentando al cliente que hay un régimen que puede pasar 5 años y hacemos el calculito y le decimos, mira, te conviene. Ahora, nadie cuenta esto, que esto no lo ve el cliente y si llega a salir mal, sí lo ve. ¿Sí? ¿Está? La inicial ahora que es en septiembre, después la otra que es en abril. Sí. Sí, ojo que el régimen de blanqueo prevé una prórroga, porque se está hablando de que en septiembre, octubre, Estados Unidos empieza a informar todas las cuentas bancarias de las personas físicas a nombre de las personas físicas que tengan más de $10, no sé, de dividendo, una cosa así, y que eso el Estado va a pinchar para que lo blanquee, ¿sí? Entonces, en función de eso, capaz que se estire un poco más el blanqueo para los que no confiaron inicialmente. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, es un régimen de excepción, ¿está? No lo han hecho fácil. Bueno. Los responsables que hayan optado por adherir el régimen especial que estarán exceptuados de toda obligación de presentar declaraciones juradas de bienes personales del 23 al 27. De bienes personales, ¿sí? Pues vos le decís a un cliente y dice, ¡ay, ganancia no presento! No, no tiene nada que ver con ganancias. De bienes personales, ¿sí? Para los bienes regularizados y obviamente para los bienes no regularizados también. No incluye bienes personales, participaciones sociales. Las sociedades van a tener que seguir pagando. Los bienes que se reciben por donaciones, y acá dice, o por bienes adquiridos a precios inferiores a los del mercado. Bueno, veremos un poco cómo funciona esto. Queda beneficiado con estabilidad fiscal, que es lo que le dije, del 2028 al 2038, y de todo impuesto o tributo nacional de carácter patrimonial. Ojo que en las provincias, bueno, el impuesto a la riqueza tampoco se hace, qué punto es un impuesto. A la transferencia gratuita de bienes ya no es un impuesto patrimonial. El derecho a gozar del crédito fiscal integra el patrimonio del contribuyente en la fecha de pago prevista en el artículo 57, bueno, desde que hace la opción. La solicitud, acá es clara lo que ustedes dicen, la solicitud, lo que preguntaron, la solicitud de caracterización como contribuyente cumplidor no impedirá el ejercicio de la adhesión, sin perjuicio que no resulte aplicable el carácter de contribuyente cumplidor. ¿Pasó? ¿Sí? Es decir, o soy cumplidor o hago los 5 años, o pago común porque no soy cumplidor y no me acojo los 5 años. Bueno, ahí vamos a esa parte. Opción de la adhesión, hoy en día esto aparece con carteles aparte que dice que no está habilitado, pero fíjense, opción de la adhesión, pago inicial, declaración jurada y la declaración jurada para bienes regularizados o blanqueados. ¿Está? Bueno. Lo que dijo Eva, dijo lo siguiente: para yo poder hacer la opción de los 5 años, sí o sí tengo que tener impuesto determinado. Si no tengo impuesto determinado porque salí de bienes personales, ni lo pienso, ya no soy contribuyente por este año, y si el año que viene me da a pagar, lo lamento. Ya no pude ejercer la opción. No se puede ejercer la opción por bienes regularizados y no por bienes no regularizados o viceversa. O lo hago por todo o lo hago por nada. ¿Está? Es todo o nada. Eso también tiene que quedar claro. ¿Preguntas? Yo creo que sí.
que, por ejemplo, si viene mañana, el 2028, justo cambia el gobierno, ¿sí? Gana Pirincho, ¿sí? Y dice, voy a... ¿qué? Bueno, sí, no, todo lo que se les ocurra decir en este contexto es totalmente válido. La incertidumbre que vivimos de acá a 2 semanas, imagínense, de acá a 4 años. Y dice, voy a subir la alícuota de bienes personales y voy a grabar con el 5% lo viene del país y con el 10% lo viene del exterior. A los que hayan hecho la opción no les aplica. ¿Por qué? Porque tienen estabilidad fiscal respecto al periodo fiscal 2027. No me pueden incrementar la carga tributaria. Se los explico simple, en realidad es que no se puede incrementar la carga tributaria. Yo tendría que hacer el cálculo. A ver, si me hacen una fiscalización y me dicen que evalúe mal 2024, eso es una rectificativa, incluso te pueden, te pueden por no se te cae por eso. Por lo menos desde lo que uno lee no se te cae porque lo determinaste mal. Tendrás que tener intereses resarcitorios y demás. No, pasa a ser un impuesto fiscalizable. Tampoco es un tapón. Tapón es el blanqueo. Y hasta cierto punto. ¿Sí? Pero no es nada. Es una opción para darte tranquilidad que después que blanqueaste no va a venir alguien y te va a grabar con el 225 los bienes del exterior. Porque el problema fue los bienes del exterior y también porque se incrementaron mucho las alícuotas respecto de años anteriores. Y no se aumentaron los mínimos. O sea, recordemos, hasta el año pasado alguien que tenía una casa y un auto, más ponerle la casa habitación recién hace poco se levantó, pagaba bienes personales, cuando bienes personales un impuesto patrimonial que tendría que afectar a los más arriba, ¿sí? Sí, pues te lo evaluaban de acuerdo, ¿sí? Bueno. Han preparado un pequeño break, hagámoslo cortito, para por ahí si terminamos antes nos vamos, y vamos a ver algunas cosas de moratoria. Yo sé que la moratoria ya venció el primer tramo, igual el segundo tramo no hay tanta diferencia. Y segundo, entiendo que debe haber muchas inspecciones todavía abiertas, ¿sí? No creo que se hayan podido cerrar todo. Sí creo que la mayoría que tenía algún juicio y demás por el ACE, la mayoría ya se adhirió y lo terminó el tema con la moratoria. Eso creo que la mayoría cerró, ¿sí? Bueno, vemos un poco de moratoria y lo que más me interesa es que leamos entre todos el tema intereses, porque hay muchas dudas sobre qué intereses están eximidos y qué no. Bueno, moratoria, ¿qué incluye? Sí. 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 Sí, sí, sí. Todas las obligaciones vencidas al 31 de marzo. Exacto. Bueno, ¿qué incluye? Obligaciones vencidas, infracciones cometidas relacionadas o no con las obligaciones vencidas, incluye intereses resarcitorios o punitorios. ¿A qué fecha? 31 de marzo del 2024 inclusive. Aduaneras de seguridad social impositivas. Cuando el tiempo del 17 de julio del 2024 hasta el 13 de diciembre del 2024. ¿Qué se excluye? Se excluye lo que casi siempre se excluye. Aporte y contribuciones con destino a obra social, ART, aporte y contribuciones del servicio doméstico, aportes previsionales del monotributo. Acá se aclaró que el monotributo sí se puede, no cuando se acuerdan que los monotributos se podían tener empleados. Seguro de vida obligatorio, aporte y contribuciones del RENATRE, esos también están limpios, el RENATRE y RENATEA, tributos y o multas de infracciones de aduaneros del régimen de equipaje cuando trajiste más de $10.000, cuando se encontraron algo en la valija que no podías, no lo declaraste, obligaciones incluidas en planes y facilidades de pago caducos presentados en el marco de la moratoria, y anticipos o pagos a cuenta, ¿sí? Excepto los anticipos y pagos a cuenta de ganancia o el anticipo extraordinario del impuesto a las ganancias. ¿Sí? Ahí está. Eso sí,
anticipo extraordinario grandes contribuyentes, anticipo extraordinario grandes contribuyentes, entidades financieras y proveedores de servicios de pago, anticipo extraordinario del sector hidrocarburífero y actividades vinculadas, anticipos vencidos al 31 de marzo del 2024, inclusive correspondientes a declaraciones con vencimiento acaecido con posterioridad al 31 de marzo del 2024. Igual te lo hace pagar ahí nomás, o sea, no es que hace los finanzas, te lo hace pagar. ¿Sí? Sujetos excluidos, obviamente los declarados en quiebra, condenados, y agentes de retención y percepción que se encuentren con auto de procesamiento firme y elevada la causa juicio-oral. Bueno, de siempre, digamos. Quedan incluidas obligaciones en discusión administrativa, incluidas las del Tribunal Fiscal o Contencioso Administrativo. Esto ocurrió mucho con los que tenían el aporte solidario y por ahí estaba en la Cámara. ¿Sí? Aquella que hubiese prescrito las facultades de AFIP y sobre lo que se hubiese formulado la denuncia penal. Lo que nació en el aporte solidario, del agente de retención que hubiera omitido, percibir o retener, las vencidas al 31 de marzo, inclusive los planes de facilidades de pago que estén caducos, pero no los hechos en función de la moratoria, todo impuesto que no esté expresamente incluido, y las multas por infracciones de la ley 24.415, que es la ley de importación o exportación, excepto el contrabando menor. Eso un poco. Obviamente que cuando yo quiero incluir una deuda, puedo allanarme. La ventaja de esta moratoria es que puede ser parcial el allanamiento. Por ejemplo, tenés estás discutiendo el aporte solidario en la misma AFIP todavía. Si iniciaron la determinación de AFIP y se duplican un bien y no tenés tiempo, podés allanarte parcialmente hasta lo que vos considerás de que es la deuda. ¿Sí? Obviamente tendrás que seguir discutiendo por eso o habrá una convalidación. En general, hablando y conversando, se logra que acordar. Tener presentadas las declaraciones juradas originales o determinativas, se debe declarar el CBU, domicilio fiscal electrónico y cuando corresponda presentar el allanamiento. Ojo con eso, presentar el allanamiento. Genera la suspensión de las acciones penales. ¿Hasta cuándo? Hasta que termino de pagar el plan de pago. ¿Sí? Obviamente que si cancelo todo, tengo la extinción de la acción penal. ¿Sí? Lo ventajoso de este régimen de moratoria es que se acuerdan que todas las otras moratorias suspendían con nivel general la prescripción, al que se adhiera la moratoria y al que no. En este caso solamente suspende la prescripción de que adhiere respecto de lo que se presenta en moratoria y en términos del plan de pago. ¿Sí? Bueno, producirá la extinción de la acción penal y también incluye al imputado cuando fuese exigida de manera individual. De hecho, se pueden incluir los responsables solidarios. Bueno, eso es simplemente tenerlo en cuenta. Bueno, cancelación total de los tributos de la importación y exportación exactamente igual. Vamos a un poco lo más importante. Lo más importante es, digamos, hasta el 15 de agosto que ya pasó, condonaba el 70% de los intereses resarcitorios y punitorios. Pero que había que pagar de contado o en 3 cuotas solamente. La primera cuota empieza a vencer en septiembre. El interés es del 3,07 aproximadamente, obviamente que depende de la categoría del contribuyente. Hasta el que es una alícuota no tan baja, por el estado que estamos. Hasta el 14 de septiembre vendría la otra etapa, que considero que van a ser las más importantes, en donde se cancela el cero, o sea, se condona el 60% de los intereses resarcitorios. Y también pago de contado en 3 cuotas. Después, hasta el 14 de octubre, el 50% de los intereses de resarcitorio, pago de contado 3 cuotas, y después ya vamos a los que son planes que permiten más cuotas, ¿sí? Y acá es el 40% de los intereses hasta el 14 de octubre y el 13 de diciembre el 20% de los intereses.
y acá te admite un plan de facilidad de pago. Ese plan de facilidad de pago necesita un pago a cuenta. Ese pago a cuenta es, por ejemplo, si soy persona humana y sucesión indivisa, excepto pequeños contribuyentes micro pequeñas, el 20%. Y se puede hacer en 60 cuotas. La tasa del 95% de la tasa general del Banco Nacional Argentina de ese momento. Micro y pequeña empresa, persona humana y sucesión indivisa, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro, pago a cuenta del 15% y la tasa del 90%. Y hasta 84 cuotas. Mediana empresa, tramo 1 y 2, excepto persona física y sucesión indivisa, pago a cuenta del 20% y 48 cuotas mensuales. ¿Sí? Bueno, y el otro hasta el 13 de diciembre va de esa manera. Pago a cuenta el 15, el 90 y hasta 84 cuotas, micro y pequeña. Mediana empresa, tramo 1 y 2, después yo les mando el material. ¿Sí? ¿Qué pasa? El pago a cuenta sobre la deuda consolidada y la fecha de consolidación es el del pago del BEP. El BEP expira en el mismo día que se emite. ¿Está? Eso es da un bronca porque por ahí uno lo manda y demás, pero ojo con esto. Y para que se consolide el plan de pago tiene que estar pagado ese BEP. La página sí es verdad que el mismo día 15 de la mañana anduvo muy mal, después se regularizó. También se pueden reformular planes vigentes, ¿sí? Pero la reformulación, ¿sí?, es del total de las obligaciones y el plan tiene que contener todas obligaciones que se pueden regularizar. Hasta 3 cuotas hasta el 14 de octubre. Solamente 3 cuotas. Lo que sí en algunos casos baja mucho. A ver, ahí es más un análisis financiero, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos prefieren ir a pagar un préstamo que las tasas han bajado del banco, cancelar esto y no soportar la tasa de este plan de pago. Obviamente hay que ver la magnitud, ¿sí? Obviamente si está muy complicado la persona, más allá de la tasa, es que no puede otra forma de afrontarlo. Pero se puede llegar a simular por mis facilidades y ustedes pueden ver un poquito si les conviene o no terminar con ese plan de facilidad de pago. La cuota respecto de la cuota que estaban en la mayoría de los planes de pago es mucho menor, ¿sí? Acuérdense que la cuota que estaba antes está más prevista para un periodo de devaluación y que esas tasas de interés han bajado. Entonces, en muchos casos hay que tratar de simularlo para ver si les conviene y de paso nos sacamos de encima el tema de estar pendiente de la caducidad. Que un plan, hacer un plan para que quede caduco, es mejor no hacer nada. ¿Sí? Con sinceridad, es la caducidad de los planes de pago, se triplica la deuda. ¿Sí? Bueno, habría que presentar una multinota y van a demorar, pues están colapsados ellos también. ¿Sí? Bueno, no, habría que hacer una presentación digital, ¿sí? Y esperar un poco, hinchar. Hasta el 31 de diciembre del 2024 las pymes están exceptuadas de sufrir embargo y boletas de deuda. ¿Pero de pymes? Vale. Sí, bueno, las que no son pymes sí, ojo porque también es un problema. Las que no son pymes sí pueden tener embargo. Las que son pymes hasta el 31 de diciembre, no me acuerdo si el 71 o hasta el 15. Corroboren ese dato porque no recuerdo. Pero en ese caso pueden jugar con eso, pero hasta esa fecha están liberados de su tiempo. Hasta el 31, después en enero viene feria, tienen un mes más y tienen febrero. Igual ya no vamos a tener moratoria. Bueno, eso, más que todo para los más jóvenes, uno está medio viejo, parece una tontera, pero eso es planificación fiscal. ¿Sí? También obviamente teniendo en cuestión la situación profesional del cliente. ¿Sí? Pero todas estas cosas, a ver si le conviene uno, si le conviene el otro, reducir contingencias,
Bueno, todo eso es parte de la planificación fiscal. Uno piensa que planificación fiscal es agarrar una planilla de cálculo y hacer grandes cálculos y no sé qué, pero es parte de todo eso. Cuidarle un poco el bolsillo dentro de ciertos límites razonables. Dentro de esa planificación fiscal, la moratoria da algunas oportunidades, no solamente con deuda, pero por ejemplo, con el tema bienes de cambio. ¿Sí? Yo agarro y digo, tiene que estar dispuesto el cliente a hacerlo, no es para cualquier cliente. Pero si yo dije, reducí la cementera en 100 millones de pesos, ¿sí? 100 millones de pesos en el 2022, subvalué porque no quería pagar impuestos a las ganancias. Estoy por presentar 2023, de hecho vence dentro de una semana. Rectifico. Hago moratoria, incluyo los 100.000 pesos, eso es existencia, los 100 millones de pesos, existencia inicial de este año. Pago, obviamente que voy a pagar los 35 millones, lo voy a tener que pagar con el interés reducido en un 60% ahora, ¿sí? Y tengo que ver ahí cómo mejoran los intereses, los anticipo, hay dudas si están exentos o no, porque la declaración jurada venció después, pero haciendo ese cálculo, yo tengo una existencia inicial de 100 millones de pesos que ajustada por el ajuste estático, ¿sí? Tengo 300 millones de pesos para deducir. 3,11 fue la inflación del 2023. ¿Qué significa? 311 millones por el 35%, me da un ahorro de 120 millones contra 35 millones, por el interés y todo, serán 50, serán 60, tengo un ahorro impositivo de ¿cuánto? Bueno, a ver, ¿cuál? ¿Está? ¿Es legal? Sí, de hecho la FIM me está pidiendo en inspecciones que rectifique cereales o cementeras. Sí. Hay que calcular bien el tema de los intereses, los anticipos, porque después el cliente le decía una deuda y aparece el interés de los anticipos y no te acordaste de decírselo y no está tan claro si eso está exento o no. Ya. Puede ser que sí, pero no está claro. ¿Viste que necesito? No me atrevo a poner las manos en el fuego. Ah, bueno, pero de algo no vencido. ¿Y no habías presentado 2023? Bueno. Pero vos decís los anticipos 2023. Bueno, está en duda. Te digo que en algunos... Bueno, vamos a tomar eso. Sí, estamos hablando de los anticipos de esos 100, de esos 35 millones dividido 5. ¿Está? Porque lo que está. ¿Estamos? Bueno. ¿Está claro? O sea, pero para ver esas oportunidades hay que estar atento. ¿Está claro? Y encima no tengo multa, no tengo sanción, no tengo ley penal, no tengo nada porque estoy en el marco de la moratoria. Más aún, en algunos casos lo hacen para mejorar la cementera de este año, que supuestamente es mejor que el año pasado. Está bien, cada uno asume el costo financiero, pero esas son oportunidades legales. Y de paso me saco el peso de haber subvaluado la cementera. O el cereal. ¿Está? Bueno. Entonces esas son cosas. Infracciones formales, mientras no esté firme, van a estar todas condonadas. Hay que tener cuidado, bueno, si tuve alguna multiclausura que me la hayan generado con posterioridad al 31 de marzo, que me hayan ido a visitar con posterioridad al 31 de marzo, ahí hay que estudiar un poco y coordinar si esa inconsistencia es debido a algún hecho anterior, que bueno, ahí habrá que remarlo un poco más para ver si hay posibilidades de que también entre en la condonación. Por ejemplo, un cubicaje. ¿Sí? Que yo rectifique porque tenía menos granos en el silo y puedo acreditar que ese hecho es anterior, por más que la visita fue posterior, es una zona dudosa. Pero bueno, son momentos en que a río revuelto ganancia pescadores. Igual es dudosa, no es que... Multa y demás sanciones sustanciales. Bueno, todas las multas por omisión, la ley penal tributaria, obviamente queda supeditada al pago. Vuelvo a reiterar, hacer un moratorio o hacer un plan de pago y que se deje caer es lo peor, es preferible no hacer nada.
Entonces, bueno, eso lo tiene que saber el cliente. Porque después no es tan fácil gestionar los débitos automáticos o el pago frente a los problemas, por ahí no pagan los tributos y bueno, ahí es cuando se vienen las complicaciones más grandes. Hoy medio rápido porque... Bueno, y acá empezamos a los intereses resarcitorios. Yo voy a dejar de compartir esto y voy a compartir lo que se publica en la página de AFIP. Y vamos a tratar de dar los ejemplos. A ver. Bueno, ¿qué dice la página de AFIP? ¿Estoy compartiendo? No. A ver. ¿Alguien me da una mano? Ahí me trabe, no sé cómo. ¿Cómo se...? Abierto, acabamos así. Bueno. Sí. Sí, después voy cambiando. ¿El cambio me cambia? Bueno. ¿Qué ocurre con los intereses correspondientes a anticipos no ingresados? Dice, serán condonados de pleno derecho la totalidad de los anticipos resarcitorios y punitorios correspondientes a las obligaciones fiscales, incluye anticipos ordinarios y extraordinarios o pago a cuenta, cancelados hasta el 31 de marzo del 2024. Bueno, es decir que si yo tengo el sistema de cuenta tributaria con un montón de intereses, aunque no los hayan sacado, no los tengo que pagar. ¿Sabes por qué? Porque quedan condonados de pleno derecho, tendré que esperar hasta que me limpien. Obviamente el capital tiene que estar pagado. Quedan incluidos en la condonación los intereses incorporados en planes de pago relacionados con anticipo y pagos a cuenta cancelados hasta el 31 de marzo del 2024. El beneficio también aplica cuando los anticipos o pagos a cuenta dejaron de ser exigibles a raíz de la declaración jurada presentada antes del 9 de julio del 2024. Si yo presenté una declaración jurada de ganancias antes del 9 de julio del 2024 y tenía anticipos que no pagué, se me subsumieron en la declaración jurada, esos anticipos, esos intereses resarcitorios de los anticipos también quedan condonados. Y acá viene una cuestión. O por las rectificativas que deban presentarse en virtud del régimen de regularización. Ahí está la duda, ¿sí?, que se genera, porque si vos presentás una rectificativa de 2022, te levanta los intereses de los anticipos y ya presentaste 2023. Bueno,
En principio, a mi juicio, por esto estarían exentos, pero no es lo que en algunos casos el sistema de cuentas tributarias. Aún, porque acá no le pone tope, cuando sean presentados con posterioridad al 9 de julio. ¿Sí? Por ejemplo, si ahora rectifico 2022, no presenté todavía 2023, presento 2023 para que no se me hagan exigibles los anticipos, esos intereses quedan condonados o no. Bueno, hay un poquito de dudas, no tanto los que se generan hasta el 31 de marzo, por ahí hay un poquito más de, sino los que se generaron después. ¿Vamos? Eso es lo que está generando, ese párrafo es lo que está generando un poco de dudas. Bueno, entonces, esto es importante para que no paguemos de más, porque después vemos el sistema de cuentas tributarias, empezamos a compensar o cualquier cosa, obviamente en la moratoria, si uno se fija, no trae interés de anticipo. Entonces, a ver, no veo nada. Son condonados de pleno derecho la totalidad de los intereses resarcitorios o punitorios correspondientes a las obligaciones fiscales. Bueno, es lo que leímos recién. Incluye anticipo ordinario y extraordinario cancelados con anterioridad al 31 de marzo. Este beneficio de condonación no está sujeto al cumplimiento de nada. No tengo que hacer opción, nada. Se va a limpiar solo. ¿Se acuerdan que el año pasado, la otra moratoria teníamos, y muchos quedaron afuera porque no se habían dado cuenta que tenían que apretar, que fue una vergüenza, y salió la FIBA a casarnos? Bueno, ¿sí? Ahora no hay que hacer nada. Lo dice la misma ley. Asimismo, la condonación resulta aplicable a los intereses transformados en capital, cuando el tributo capital original ha sido cancelado el 31 de marzo. ¿Se acuerdan que cuando uno presenta la declaración jurada, supuestamente sus intereses se transforman en capital y empiezan a generar intereses? Lo que se llama como anatocismo. Bueno, eso también estaría condonado. Bueno, quedan incluidos los intereses resarcitorios y punitorios que hayan sido incorporados a planes de facilidad de pago relacionados con anticipos ordinarios y extraordinarios o pago en cuenta que hayan sido debidamente cancelados antes del 31 de marzo. Dicho beneficio de condonación también aplica cuando los anticipos ordinarios o extraordinarios o pago a cuenta dejaron de ser exigibles por haber presentado la declaración jurada de ganancia, o por las declaraciones juradas rectificativas que deban presentarse en virtud de la regularización establecida en el presente título. El beneficio de condonación de intereses resarcitorios o punitorios procederá en la medida que los mismos se regularicen en los términos de la presente resolución. Vamos, o sea que si se hace una rectificativa, sí o sí tiene que estar en moratoria. Bueno, creo que cae maduro, pero por las dudas. Por su parte, en los casos en que el tributo capital original hubiese sido cancelado con posterioridad al 31 de marzo y con anterioridad el del 17 de julio, me aparece un paquete, el beneficio de condonación solo alcanza a aquellos intereses que se calculen sobre los intereses transformados en capital. Y siempre que ambos intereses transformados en capital y sus correspondientes resarcitorios se regularicen en el marco del presente régimen. En esto hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si el tributo se canceló entre el 31 de marzo, que es lo que genera duda de los otros anticipos, pero acá está hablando del tributo, si hubiese cancelado con posterioridad al 31 de marzo y con anterioridad al 17 de julio, si se canceló el capital, no los intereses, el beneficio de condonación solo alcanzará los intereses que se calculen sobre los intereses transformados en capital. Pero no está hablando de anticipos ahí, está hablando de si se pagó el capital y no se pagó los intereses. ¿Vamos? En ese caso hay que ingresarlos y hay en el micrositio AFIP hay una forma de ingresar esos intereses, pero hay que ingresarlo manualmente. Ah, ¿viste? Última noticia. Prorrogaron hasta septiembre el plazo de adhesión. Estamos en todo. ¿Viste? Viernes a la noche, igual que el otro viernes. El régimen especial. Eso es... Ay, qué alegría. Pues te juro que era un estrés. Ya se terminó esto, todo. Bueno, pero a ver la letra chica. Vamos a leer la letra chica. Sí.
La FIN informó que se prorroga el plazo para la adhesión al régimen especial de ingreso del impuesto sobre los bienes personales hasta la fecha de vencimiento fijado para la presentación de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias sobre los bienes personales. Al respecto, la adhesión se podrá realizar hasta la siguiente fecha según la terminación del número de quit de esta manera: 1, 2, 3, 18 de septiembre, 4, 5 y 6, 19, 7, 8 y 9, 20. Bueno, hay que ver cuando se publique. Dice, la medida se publicará, bueno, mañana veamos la letra chica y veamos si nos ponemos contentos o no tanto. Bueno, si algo se pagó, ¿sí? Si algo se pagó, lo lamento, ¿sí? Si algo ya se pagó, no se puede pedir repetición. Eso siempre fue así. Por lo tanto, siempre está el hecho de que nadie paga. Y nada. Las deudas en ejecución judicial. Bueno, esto hay que verlo bien también porque hay una reducción interesante de los honorarios de los agentes fiscales. Entonces, fijémonos, porque no es menor, bueno, este tema de los honorarios de los agentes, hay que ver cómo se implementa. Acá, 50% de reducción si la adhesión del régimen se realiza dentro de los primeros 90 días corridos del 17 de julio del 2024. Esto obviamente son contribuyentes con deuda en curso de discusión administrativa o contenciosa, o sea, ya causas que están en el tribunal fiscal. ¿Se acuerdan que le pide eso? Bueno. Responsables solidarios también pueden adherir, aunque, o sea, uno es responsable, si la sociedad no quiere pagar, el responsable solidario que puede pagar por la sociedad y se libera. No es tan sencillo, porque el responsable solidario no puede presentar la declaración jurada si la sociedad no le presenta. Hay un procedimiento para poder pagar la deuda en reemplazo de la sociedad. Bueno, las cuotas, yo esto no sé si tiene... Esto es mis facilidades, viste que de entrada ya te pone el cuadradito. A ver si ponemos uno. Vuelvo a repetir, no tiene sentido que él ponga las multas. Yo creo que esto sí ya es más, hacemos mis facilidades, nos aparecen las 3 opciones, apretamos lo que queremos, ya esto es muy automático. Sí hay que tener en cuenta, como dice la profe, que muchas veces hacemos el clic en automático y hay errores como la duplicación de autónomos, ¿sí? Autónomo, ojalá hubiese salido otra cosa más interesante. Autónomo para mí es una complicación muy grande en personas que tienen una única sociedad o que son chicos, porque para esos contribuyentes es caro. Para el que tiene 10 sociedades es barato, ¿sí? Está haciendo una carga y es una de las cosas que más evaden. Y me da la sensación de que esta, digamos, administración tributaria va a ser brava después que pase esto, ¿sí? ¿Qué significa? Y por ejemplo, si un año no pagaste autónomo, está porque la deuda es 1 millón de pesos, ¿sí? Por el tema de actualización. Entonces, algo para advertir, por lo menos. También está todo el hecho o el trasfondo de que si sos jubilado, si corresponde que pagues autónomo o no. Hay salida, ¿sí? Entonces, bueno, analicémoslo y veamos un poquito cómo gestionar esas cuestiones con los clientes. Obviamente, si el cliente no quiere pagar, nosotros no le vamos a pagar al cliente. ¿Sí? Pero bueno, lo importante es advertir, porque después viene el pase de factura. ¿Sí? No me dijiste. Hoy en día yo no lo veo tan beneficioso para autónomos porque no hay reducción de nada. Pero cuando son deudas menores conviene tener un poco el sistema de cuentas tributarias limpio. La semana que viene vamos a ver blanqueo, ¿sí? Acompáñenos en todo el trayecto. Creo que de todo se puede sacar algo interesante. Y lo que les propongo es un poco blanqueo moratoria, ¿sí? Si tienen inspecciones abiertas, tienen que tener bien claro que blanqueo es omisión de ventas en negro. O sea, hay que decirlo con todas claras, tenemos un blanqueo. ¿Para qué? Es sinceramiento de activos que muchas veces se compró con ingresos marginales, ¿sí? Y que por una ley se permite regularizar. Mientras que moratoria es más para todas las cuestiones técnicas,
si no están cuestionando algo en el ajuste por inflación, si no están cuestionando la vida útil de las amortizaciones, si no están cuestionando subvaluación de bienes de cambio. Una cosa es subvaluación de bienes de cambio y otra cosa es omisión de bienes de cambio. Hay algo abismal. Igual lo que es bienes de cambio en el blanqueo no conviene tanto porque no pueden ser existencia inicial del siguiente año, ¿sí? O sea que no lo puedo deducir como gasto. Lo que no se dice no se dice y siempre todo el mundo se mira para ver si en el otro año sí puede ser existencia inicial. Pero bueno, no está claro. La verdad que creo que es para evitar que alguien pague el 5% y después se deduzca y tenga el retorno del 35%. O sea, no me parece tan ilógico esa restricción. De hecho, la restricción la pone el decreto y no la ley. Y los primeros artículos que salieron de blanqueo decía que no estaba la restricción, que se iban a hacer un festín. Después salió en el decreto. Se podría cuestionar de que no es constitucional, no creo que nadie salga a cuestionar. Bueno, en ese sentido, tengamos presente esas situaciones. Y después tengamos presente en el blanqueo las incompatibilidades. Yo no puedo blanquear si tengo un pariente, para dar algunos tipos iniciales, que ya descarto. Si tengo padre, hijo, hermano, funcionario público en los 10 últimos años. Exacto. Estoy peleado con mi hermano, lo lamento, o no sé, no son menores. De hecho, en algún momento, en el anterior blanqueo hubo impugnaciones por ese hecho. Y por ahí uno no le da el cargo de funcionario público a algunos cargos. ¿Sí? Porque sé concejal, pero funcionario público. Y vos siempre pensás en presidente, vicepresidente y demás. Y cónyuge y concubino. Me faltó esa parte. No, eso es para el límite de los $100.000. Sí, esto es la incompatibilidad de poder acceder al blanqueo. ¿Sí? No puedo sincerar o regularizar activos para decir. Lo que le quiero decir es que por ahí viene un funcionario de AFIP, nos detecta que el margen de rentabilidad es bajo para lo que él considera, ¿sí? Y yo ahí que voy a decir, bueno, te rectifico IVA y ganancias. Y ahí tal vez tengo que decir, de blanqueo. El costo es muy inferior. ¿Está? Es un momento de oportunidad. Depende cómo nosotros estemos parados. Si viene la FIP y me dice, no, mirá, no me tomaste el ajuste dinámico, el retiro de los dólares MEP, que lo pusiste en el patrimonio personal, pero en realidad la única fuente de ingreso es la actividad agropecuaria, eso es un ajuste técnico y no tengo otra escapatoria. Pero en general, o lo que observo todavía en esta instancia, es que son más, o sea, cuando uno tiene una inspección más tendiente a ajustarse IVA y ganancias, o viene por ese lado la resolución, que poder decir te opongo al blanqueo. ¿Ah? Entonces hay cosas que no se ven tan claras, pero que la regularización de activos es una buena oportunidad. Creo que va a haber más adhesión de lo que pensaban, obviamente todas estas cosas que mandan y demás, debe dar resultados, sinceramente. ¿Está? Porque la gente en general tiene poco miedo, ¿sí? Bueno, y si siguen con más información y demás, que va a ser lo que nos viene estos tiempos, también veamos cómo lo gestionamos nosotros. Porque tener un cliente que te llama, me apareció esto en la página de AFIP, y yo ya tuve, apareció ayer y ya te empiezan a mensajear, mirá que me apareció la inconsistencia, espero opiniones, porque ya piensan que le hicimos todo mal, ¿sí? Es la cuestión que también tenemos. Te digo que eso nos desgasta mucho, más de lo que pensamos. Por lo menos en lo personal les tengo que decir. Bueno, tienen este mes y lo que sea, va a ser de ese estilo. Entonces veamos cómo gestionamos. Lo que hoy aparece en nuestra parte, a mi juicio, es cualquier cosa. No tiene una sustentación técnica. No te pueden decir medir inconsistencias y no darte por qué o qué base de datos genera la inconsistencia. ¿Dónde están las inconsistencias? En nuestra parte, no, es que apareció en ayer, o sea, no hay forma. Bueno, eso es la inducción, pero si uno entra en nuestra parte, arriba te dice, quiere ver las inconsistencias y apretas y te sale. No, te sale, sí, cualquier cosa te sale. No presentó la declaración jurada de tabaco y vos no tenés la actividad. No tiene la cantidad de kilos faenados y vos no tenés la actividad.
No, esa es la nota que están mandando. Esa nota solo ¿Sí? como que Es informativa, no hay que hacer nada. Pero después dentro de la quiz de cada contribuyente en nuestra parte, apareció eso, y no es general, o sea, es particular. Sí, pero eso es relativo. Sí, pero la verdad es que hoy por hoy, sino que digan, tenés ventas por tanto y compras por tanto y no sé, pero eso es una casa de brujas y para mí hasta es, discúlpeme, es ilegal. ¿Sí? Nada, porque si vos pensás que está bien, bueno, si tenés muy mal las cosas tendrás que pensar. Exacto. Lo correcto es eso no sirve de nada. Después, ellos tienen que darte un requerimiento, ¿sí? Igual que los requerimientos en algunos casos de los requerimientos que te dicen, no me da el porcentaje que tenés vos es del 5% y para la AFIP es del 10%. Eso tampoco es correcto técnicamente. Obviamente, cada inspección no deja de ser una negociación particular en donde uno ve si quiere seguir o no, o bueno, lo que considere de acuerdo al caso. ¿Sí? Es así. Lo que sí, han abierto muchas inspecciones. Y un montón. Obviamente uno quiere tratar de cerrarlas. ¿Sí? En general. Si no es adverso al litigar, digamos, tiene que litigar. Pero bueno, tranquilidad en ese sentido, porque creo que con esto que han puesto ayer, se viene brava la cosa. ¿Eh? ¿Está? ¿Qué? Sí, pero bueno, mejor hablemoslo entre nosotros, digamos, bueno. Porque sí es verdad que uno también, cuando ve que cuando le dice a alguien que hace, entra en nuestra parte y empieza a ver razonar y decir, a ver qué es lo que dicen. Porque bueno, es el instinto normal. El problema es que esto que recién empezó. Bueno, no sé si tiene alguna duda de moratoria. Bueno, entonces los libero y a remarla. Ya tenemos la prórroga del régimen especial.